Jerusalén, si entendieras siquiera en este día lo que te puede dar paz. Pero el día vendrá en que tus enemigos te rodearán y atacarán y te destruirán por completo. Y matarán a tus habitantes, a ti y a tus hijos. Y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el momento en que Dios vino a salvarte. Y declaramos que Mateo 24 viene siendo, a nuestro criterio muy personal y muy humilde, la columna vertebral de la profecía bíblica. Y nosotros tenemos ahora la responsabilidad de demostrar que Mateo 24 es una narrativa divina, como el mismo Cristo que la proclamó, donde nos regaló, al responder una pregunta que los apóstoles hicieron al salir él del templo, cuando él exclama, dice que no quedará piedra sobre piedra de aquel templo, pero los apóstoles no solamente preguntaron cuándo no quedaría piedra sobre piedra, sino que también ellos preguntaron cuándo será el fin del siglo, cuándo serán estas cosas que no quedará piedra sobre piedra, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Quiere decir que la respuesta de Jesús cubrió todo lo que vendría en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito y todo lo relacionado al fin. Y vamos a tener que demostrar que Mateo 24 está siendo un centro profético donde el Señor seccionó y comprimió todo Apocalipsis a partir de lo que se considera la ira de Dios, a partir de cuando se considera el tiempo del fin, principalmente a partir de Apocalipsis 6, 16 y 17, cuando se comienza a hablar de la ira del Cordero y quién podrá sostenerse en pie. Nosotros alineamos Mateo 24, 4 con Apocalipsis 6, pero llegamos al punto donde tendríamos nosotros que definir qué es aquella abominación desoladora. Hicimos un comentario y hicimos una expresión cuando hablamos de esto. Dijimos que cuando el Señor dice en Mateo 24, 15, por tanto, por lo que les acabo de decir, la gramática muy importante, por lo que les acabo de decir en relación a la alineación profética que hicimos de Mateo 24:4 con Apocalipsis 6, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la expresión dicha por Jesús que dice, el que le entienda, recalcamos y marcamos que en esa expresión nos indica que hay misterio, que hay un compromiso, que hay que buscar, que hay que indagar. Lamentablemente a través de los tiempos, no sé si es que hay temas más importantes y no sé si es que hay otros énfasis mayores, amados hermanos y Gustavo que me ves, no sé si es que a veces por entrar, siervo, en otros temas, damos por sentado que esta palabra tan poderosa, tan coyuntural, proféticamente, una respuesta profética, damos por sentado que el pueblo lo sabe, damos por sentado que el pueblo de Dios sabe qué es eso. Sí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y seguimos, como quien dice, carretera arriba, y nos vamos leyendo con mucho placer el 17, 18, 19, o agarramos, extraemos un mensaje de estos textos, o utilizamos uno de estos versículos para complementar mensajes y enseñanzas. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, que esta palabra, sí, estamos dando una osada expresión de que Mateo 24 viene a ser la columna vertebral, un centro profético. No podemos tomar
a la ligera una expresión tan importante. Por eso, en esta noche quiero dejar definido bíblicamente qué verdaderamente es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y no solo el profeta Daniel. Pero nuestro Señor Jesús está dando una invitación cordial cuando dice: el que le entienda, está abriéndole los brazos y diciendo: hijos e hijas, vayan, sumérjanse en las escrituras, busquen qué estoy queriendo decir. Sean entendidos en los tiempos. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel la vamos a definir. La abominación desoladora, para los que apuntan pueden ir teniendo en cuenta que la abominación desoladora consta de dos partes o dos etapas. Y usted se va a dar cuenta lo profundo que es el tema. Usted se va a dar cuenta por la palabra de Dios, muy lejos de que sea una interpretación personal, que la abominación desoladora es mucho más. ¿Qué nos dijeron acerca de la abominación desoladora? Nos dijeron que se trata de que el anticristo entrará en el templo, en el tercer templo, y allí colocará un cerdo y hará un sacrificio. Y ya, a correr, Apocalipsis para arriba, a caballo, te montas en tren y sales huyendo de esa, y ya. Simplemente nos dijeron que eso era la abominación desoladora. La palabra desolación tiene una definición y dice así: desolación significa, escuchen bien, el solo hecho de la palabra desolación nos dice que debe ser mucho más, y vamos a ver qué tanto más es. Desolación es sensación de sufrimiento o vacío provocado por una angustia, tristeza o dolor muy grande. Tiene dos definiciones, usted lo puede buscar en su tableta, puede buscar significado de desolación. El segundo significado de desolación: ruina, destrucción completa de un edificio, un territorio, etcétera, de manera que no quede nada en pie. La sola definición de desolación significa, hermanos, que Jesús nos está diciendo algo mucho más profundo de que el anticristo sencillamente agarra un cerdo y lo pone en el lugar santísimo ya, en el templo, en el futuro profético. Es mucho más. La sola definición dice que es un sentimiento de vacío muy grande provocado por una angustia, una tristeza, un dolor muy grande, ruina, destrucción completa de un edificio, un territorio, etcétera, de manera que no quede nada en pie. Ok. Quiere decir, hermanos, que la abominación desoladora tiene que ver más que con ese acto. Si bien es cierto, parte de esa respuesta que siempre nos han dado es cierta, lo vamos a ver. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver. Lo que quiero decir es que estamos sazonando. Vamos a aportar mucho más. ¿Cuánto quieren saber un poquito más? Amén. Bien. Para nosotros darnos cuenta qué es la abominación desoladora y dejar eso definido. Hermano, ¿y por qué usted quiere dejar eso definido? Claro, por lo que te acabo de decir, porque a veces pasamos corriendo por Mateo 24 y Mateo 24:15 y nos vamos a caballo a todo galope y vamos para arriba. Entonces yo quiero hacer una pausa, amén. Una pausa. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, cuando Jesús dice el que le entienda, primero que nada, el primer paso, ¿cuál es? Correr para Daniel. Porque si no vamos a Daniel, no vamos a encontrar lo que el Señor quiere que veas, que tengas claro, que lo amplíes. Daniel, capítulo 11, nos da las primeras pistas proféticas de lo que Dios anticipó. Hermano, una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta aquí es que usted no está aprendiendo una enseñanza escatológica meramente teológica, de seminario. No, yo quiero que usted sea inspirado. Yo quiero que usted diga que aún nosotros
Cualquiera de nosotros tenemos acceso y derecho a este tipo de información. Yo quiero que usted vea la grandeza del Dios vivo, que puede determinar los tiempos, las ocasiones, poner fechas, poner números, poner puntos, poner comas. El Dios, el creador del cielo y la tierra, tiene control absoluto de todas las cosas y no se mueve ni una hoja, no se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. Lo que quiero mostrarte es la maravilla del Dios Padre, que permite que desde el Antiguo Testamento se escriban cosas que se conjugaron en Cristo como la piedra del ángulo y se siguió confirmando por los apóstoles hasta llegar a Apocalipsis y revelación final. Daniel capítulo 11, ubíquese por favor en Daniel capítulo 11. Es muy importante algunos datos que quizás para algunos no sean muy importantes, pero sé que van a haber personas que valoran mucho esos datos. ¿Amén? Miren, en Daniel capítulo 11 yo quiero que usted ponga atención en datos. Esta es una enseñanza. Los que nos están visitando por primera vez, esto es una enseñanza. Aquí se lee mucho texto. Amén. Así que aguante, tenga su tacita de café, así como yo, una tacita de café por si acaso nos da el sueñito. Amén. Pero manténgase aquí, hermano, porque van a haber datos, sazones que a usted le va a bendecir, como el que le voy a mencionar ahora. Usted va a notar algo en Daniel capítulo 11. Fíjese, yo no sé si es mi Biblia nada más, usted me va a confirmar. Como ahorita tengo en pantalla al siervo Gustavo, me voy a referir al siervo Gustavo como mi interactor aquí. Él me hace señas con su cabeza, sí o no, porque hay cosas que yo necesito preguntarle a manera retórica. Si usted, siervo Gustavo, en Daniel capítulo 11, usted ve que comienza allí en el 11:1, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia y el cuarto se hará grande, se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al alzarse y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Contra el reino de qué? De Grecia. Hermanos, para los escépticos, para los ateos, el libro, la Biblia parece que es un cuento bien contado, cuando aquí se está hablando de reyes, emperadores, que la historia secular habla de ellos. Nabucodonosor, los reyes de Persia, Medo-Persa, el imperio griego, Roma, y todo se conjuga en la palabra de Dios, que fueron eventos que realmente se dieron en la vida. Y yo le hago la pregunta, yo no sé si mi Biblia no tiene eso, y me estoy refiriendo ahora como mi interlocutor al siervo Gustavo, pero note algo. Desde Daniel 11, mi Biblia no tiene los textos concordancia hasta Daniel capítulo 31. Usted se notó en ese detalle. Yo quiero que el siervo Gustavo me haga seña con su cabeza o con su micrófono si su Biblia tiene, porque si mi Biblia no la tiene, puede ser que sea mi Biblia. Usted notó en su Biblia, no hay concordancias bíblicas desde Daniel 11:1 hasta Daniel 31. ¿Usted ve alguna concordancia abajo, siervo? No, ¿verdad? Hasta el 31, usted va a ver que Daniel 11:31 tiene concordancias en Mateo 24:15, Marcos 13:14. En Daniel 11:31 es que comienzan a haber concordancias. Yo le voy a explicar por qué. Las razones por las que no hay concordancias, hermanos, es que toda la profecía dicha por Daniel 11, desde el capítulo 11, versículo 1, hasta el 21 y en adelante, se trata de batallas internas, un futuro profético que se cumplió en los tiempos después de Daniel. Daniel estaba dando profecía de las batallas que tendrían los reyes de Media y Persia, y con la intervención de entonces Antíoco Epífanes por parte del imperio griego. Los medos y persas fueron una alianza.
Y eso tiene otra explicación que la voy a dar más adelante. Pero eran dos naciones diferentes que se aliaron, hay una unidad. Por esa razón son los dos brazos de la estatua de Nabucodonosor, porque son dos reinos. Y después, en la revelación de las 4 bestias de Daniel 7, tiene otra explicación, pero no me quiero ir hasta allá hasta que no sea el día que corresponde a esa enseñanza. Amén, pero créanme que hay mucha información allá. Gloria a Dios. Los reinos de Medos y Persas estaban en una batalla interna hasta que se impone los persas. Los persas dominaron a los medos. Pero en medio de que ellos dos batallaban, el imperio griego aparece. Y el imperio griego termina venciendo a los persas también. Porque el imperio griego es la tercera bestia que ve Daniel en Daniel capítulo 7. Amén. Yo espero que no me cause esto, que ustedes se vayan a confundir, pero son datos históricos que mucha gente valora. Entonces, la respuesta de por qué no hay concordancias bíblicas, hermanos, fue propuesta por el propio Dios. Porque, hermanos, todo eso que está dicho de Daniel 11:1 en adelante fueron batallas de situaciones que ya se cumplieron. Y algunas cosas que están aquí en todos estos capítulos, muchas veces las personas son tentadas a interpretarlas, a darle un sentido espiritual. Son tentados a decir, no, que aquí está hablando de esto, que lo otro. Entonces, es peligroso espiritualizar o darle una interpretación a algo que no tiene en ese momento una interpretación que aplica para nuestro tiempo. Sin embargo, y estoy buscando la abominación desoladora, vamos para allá. Escuche bien, a partir de Daniel 11:21, a partir de Daniel 11:21, comienza a aparecer un personaje que este rey de Grecia se empieza a imponer contra los reyes de Persia y contra los reyes medos. Entonces, a partir de Daniel 11:21, escuche bien, hasta el 29, comienza entonces a introducirse eventos que sí tienen relación con la abominación desoladora. Amén. Mire lo que dice en Daniel 11:29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Escuche bien el 30, porque aquí empieza ya a entrar profecía que se aplica para las aplicaciones en relación a la abominación desoladora, a Mateo 24:12 y Apocalipsis 13, para donde vamos a terminar. Dice así, porque vendrán contra él naves de Quintín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo. Mucha gente se ve tentada a interpretar esto, pero yo se lo voy a explicar. Y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá, subraye la palabra, entenderá, con los que abandonen el santo pacto. 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Entró la abominación desoladora en su primera definición. Recuerde bien que la abominación desoladora, le estoy aportando un sazón que tiene dos aplicaciones y vamos para allá. A partir del versículo 30 y 31, usted va a poder comenzar a ver la abominación desoladora. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. La misma referencia y concordancia te está mandando otros textos, incluyendo Mateo 24:15, Marcos 13:14. Porque es así, es aquí donde Daniel habla de la abominación desoladora. Y cualquiera diría, hermano, pero todavía usted aquí no me está diciendo nada, simplemente me está diciendo, en efecto, lo que dijo Jesús. El que lea Daniel entienda.
Bien, para profundizar en esto, hermano, para profundizar en esto, usted tiene que hacer uso de recursos. Por eso que cuando Jesús dice el que le entienda es una invitación a buscar, a indagar, a saber mucho más. Hay unos textos o libros históricos, amado hermano, que no fueron incluidos dentro del canon de 66. Yo tengo una enseñanza que tiene que ver con el origen de la Biblia. Lo puedo compartir a los interesados. Cada vez que digo esto, a nadie le interesa y nadie me pregunta por esto. Pero gloria a Dios. Tengo una enseñanza que se llama el origen de la Biblia y yo doy una enseñanza completa del origen de lo que se conoce como la Septuaginta. La Septuaginta, la Biblia que fue una transcripción del hebreo al griego en los tiempos de Ptolomeo II en Antioquía, hermanos, en Egipto. Y allí explico con todo lujo de detalles, la importancia de la Septuaginta, que era la Biblia que citaban los apóstoles, citaban lo que ya se había escrito en la Septuaginta en rollos, pero era la Septuaginta en rollos, y textos proféticos, comentarios judíos, etcétera. Pero dentro de los rollos que manejaban en Israel y los apóstoles estaban los rollos que ya eran el trabajo que hicieron los 72 ancianos. Es una historia bien bonita. Pide la enseñanza. Si algo, a veces uno está tentado a hablar más de la cuenta. Pero si está interesado en esa enseñanza, ya está en el canal. Se llama El origen de la Biblia y hablo de eso. ¿Por qué le digo esto? Porque la Septuaginta se le incluyó a la Septuaginta primera y segunda de Macabeos. ¿Sí? Tengo que mostrarle a usted qué es un libro apócrifo y qué son los libros agnósticos y darle una definición eso para que usted comprenda. La decisión de no incluir Macabeos no la entiendo. ¿Por qué razón no se incluyó? Porque es una historia que nos relata la batalla, una de las batallas más importantes dadas por los judíos, batalla que trajo como consecuencia la fiesta que se celebra hasta hoy, que es la fiesta del Hanukkah. La fiesta del Hanukkah, ¿dónde surge? En la batalla de los Macabeos, para reconstruir el templo o al menos retomar el templo que había sido profanado. Esa es la batalla de los Macabeos. Luego, para mi criterio muy personal, respetando la determinación de no incluir la Septuaginta dentro de la Biblia que nosotros manejamos, ok, para mi criterio muy personal, primera y segunda de Macabeos pudo estar dentro de los libros considerados los libros históricos, así como primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, amén, primera y segunda de Samuel, y pudo estar allí, no había ningún problema, porque es una historia tremenda, poderosa, que muestra unas batallas del pueblo de Israel donde Dios fortalece a una familia, resisten, y esa familia sostiene la simiente para que el Mesías llegase con la pureza del linaje. Amén. Entonces yo creo que era una historia que debió ser incluida porque tiene una importancia. Si los macabeos no resisten, hermano, se hubiese contaminado la simiente, porque el interés de Antíoco Epífanes era acabar con la nación de Israel, destruirlos, borrarlos. Y le voy a dar más datos de esto. Para nosotros encontrar más detalles acerca de la abominación desoladora y poder llegar a una definición que quiero ponerle un sazón de dos definiciones. ¿Por qué? Por lo que dije antes. No podemos salir corriendo, Mateo 24:15, la abominación desoladora, y seguir a caballo a todo galope. Es bonito que nos detengamos un día como hoy, porque todo tiene su tiempo. Vamos a detenernos un día para ver qué es eso bien, ¿verdad? Mañana es otro día, otro tema, y después seguimos, pero vale la pena que un día sepamos de qué se trata el asunto. Amén. Alguien tiene que hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, así que, ¿por qué digo el tema de la Septuaginta? Porque a pesar de que mucha gente está en contra de utilizar Macabeos, hermanos, estaba en la Biblia original la Septuaginta. Está en muchas otras versiones. Estaba en la Biblia de Martín Lutero y muchas otras Biblias, hermanos, incluyen la historia de los Macabeos. Yo estoy de acuerdo con otros textos que no fueron incluidos por muchas razones, el libro de Enoc. Yo tengo mi propio criterio de estar de acuerdo que no se haya incluido, a pesar de que la Septuaginta también lo reconoce, pero son otros temas que no queremos entrar en esos detalles. Lo que quiero que sepa es que manejamos los temas. La Septuaginta contiene los Macabeos, y los Macabeos nos va a dar
un parámetro para entender de qué realmente se trata la abominación desoladora. Si usted pudo darse cuenta en Daniel 11 se está hablando de un imperio griego. En Mateo 11:2 termina diciendo: levantará a todos contra el reino de Grecia. Todo lo que viene a continuación, todos los versículos que vienen del 4 hasta el 29, hermano, todo eso fueron batallas campales internas entre medos y persas, y ya levantándose el imperio griego en contra de los persas, para entonces terminar los griegos dominando a los persas y unificándose, tomando el control absoluto. No le busque una interpretación espiritual, trate de no hacerlo, a pesar de que es tentador buscarle una interpretación espiritual a algunas cositas que están en estos versículos de Daniel 11 en adelante. Hay muchas cosas que se dicen allí que son tentadas para darle interpretaciones, pero hay que tener cuidado, ¿ok? Hay que tener cuidado, porque esas cosas son específicamente, hermano, la historia esa es muy tremenda. Podríamos hablar de eso toda una noche, pero no vamos a hablar de eso. Pero la batalla que hubo fue muy grande, muy grande, muy grande. Y esos son datos históricos que están incluso fuera de la Biblia. Hermanos, escuche bien. La abominación desoladora, en su primera parte, tenía 4 objetivos principales, y vamos a corroborar eso yendo a Macabeos capítulo 1. Aquellos que tengan Biblias digitales, aquellos que en su celular, siempre lo hago en los estudios también acá en Panamá, en los grupos de estudio, también hago la invitación para que aquel que pueda me acompañe. El que maneja un poquito tecnología y en su celular o en su tablet puede escoger una versión, escoja la versión de HHDK, ¿ok? Eso es Dios habla hoy, DK es Deuterocanónicos, para que me acompañe. Por favor, anoten que la primera parte de la abominación desoladora, que no es tan sencillo, el hecho de que Jesús lo dijo en un solo versículo, Mateo 24:15, no significa que es tan sencillo. Por eso Jesús dice el que le entienda, invitándonos a buscar más, porque conociendo esto, incluso los días de hoy, usted lo va a poder entender mucho más. Lo que vivimos hoy, una plataforma, hermano, lo que estamos viviendo hoy es una aplanadora mundial que está imponiendo un nuevo orden en contra de todo lo establecido por Dios. Sistema de control de la población mundial a través del miedo, a través de virus y vacunas, a través de cuantas cosas. Muchas cosas que vamos a ver en esta enseñanza escatológica, hermano, van a explicar cosas como la que hoy vivimos, que son plataformas. 4 cosas tiene la primera etapa de la abominación desoladora. Número uno, que el pueblo de Israel reconozca al anticristo como Dios. Número 2, el anticristo hará un pacto principalmente con la nación de Israel. Número 3, profanar el santuario de Dios, que es, en esa línea sí cabe lo que nos han enseñado por muchos años, que va a haber una profanación. Nos enseñaron que el anticristo o la segunda bestia sacrificará un cerdo. Bueno, vamos a ver qué tanto eso de que él sacrificará un cerdo, pero sí, el tema de los cerdos va a estar incluido en algunos aspectos. Profanar el santuario es el aspecto 3, tómelo en cuenta porque esto es materia importante, hermano. Usted tiene que transmitir esto a otros. Número 4, hacer. El anticristo quiere hacer o querrá hacer que el pueblo de Israel profane no solo el santuario, que ellos mismos
profanen el pacto con Dios, profanen los lugares santos de sus casas y aún sus propias casas serán profanadas. La abominación desoladora no es solamente que llegue el anticristo, entra al tercer templo que se debe construir, a mi criterio, después que la iglesia sea levantada. Tengo razones para dar esa palabra, pero me la reservo hasta más adelante. 4 razones: reconocerlo como Dios, hacer un pacto con Israel, profanar el santuario y hacer que profanen el pueblo de Israel el santuario. Acuérdense que la palabra dice los profetas que las naciones van a estar rodeando a la nación de Israel. Israel es la higuera, ¿entiendes? Todo va a estar girando en torno a la nación de Israel cuando la plenitud de los gentiles se complete, se termina el periodo de la gracia, se abre el tiempo, que es la última semana, que completa la semana número 70, que para nosotros es tribulación y gran tribulación. Le dedicaré una enseñanza completa a la explicación bíblica, teológica y exegética de las 70 semanas de Daniel. No se preocupe. Pero la última semana que completa las 70, todo el énfasis del mundo estará sobre la nación de Israel. Todo girará en torno a la nación de Israel. Se abre el periodo nuevamente de la ley. Se abre el periodo de que Dios tomará en cuenta las obras. Escuche bien. Si no tomará Dios en cuenta las obras, nosotros estamos en gracia, los que estamos en Cristo. ¿Estamos en gracia o estamos en ley? Estamos en gracia. Ese fue el énfasis mío con la enseñanza, porque Pablo, porque las epístolas, no es Cristo más la ley. No. Estamos en una dispensación de gracia. Estamos anunciando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la plenitud de los gentiles se complete, se abre esa última semana que completa las 70 y las obras se tomarán en cuenta. Si no fuera así, no le consideraría Dios, no le consideraría Jesús en Mateo 24:15 abominación. Si no se hubiese terminado el periodo de gracia, en el punto profético que viene, no se le consideraría abominación. Se considera abominación porque se tomará en cuenta obras. Entonces acabó el tiempo de la gracia. Por eso se considera abominación, porque Jesús estaba hablando proféticamente de lo que ocurrirá en el tiempo futuro. Escuche bien. Lo primero que hará el anticristo, hermanos, será convencer a la nación de Israel de que él es el Mesías que ellos están esperando. Para eso convencerá a un grupo de judíos preeminentes o prominentes, y hoy vamos a demostrarlo con la palabra de Dios. Aun cuando se trata de textos que no están incluidos dentro de la Biblia que manejamos, lo vamos a hacer así. Amén. Mire, yo quiero que usted vea la relación que hay directa. Vamos a ir profundo para ver qué es la abominación desoladora ahora en su primera parte. Reconocerlo como Dios. Cuando nosotros leímos en Daniel 11:30, donde dice: y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Retroceda al 30 de nuevo. La parte donde dice: y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, es sentarse con alguien para ponerse de acuerdo. Eso es entenderse. ¿Con quién se va a sentar el anticristo en el futuro? Con judíos que traicionaron a la nación de Israel, con judíos que están haciendo todo pro destrucción de la propia nación de Israel. Usted sabe que hoy hay familias de poder, de gran poder,
posiblemente en la tierra, todo el poder de la tierra ya está reducido aproximadamente a 13 familias y bajando. Es decir, antes había mucho más familias que controlaban la tierra y ahora se está reduciendo. Hace muchos años está solamente en manos de 13 familias. Posiblemente en el transcurso de los años que vienen van a terminar solamente 10 familias para que se cumpla la profecía de los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, los 10 cuernos de Apocalipsis capítulo 7 y los 10 cuernos de Apocalipsis 17 y 13. Todo va a enlazar, todo, para que sepan que para allá vamos. Todo eso está cocinado. Amén. Hoy existen familias de gran renombre. Detrás de las sombras, controlando potencias, controlando países. Y esas familias, ¿será coincidencia, hermanos, que son judíos? Judíos no mesiánicos. Se les llama judíos mesiánicos aquel judío que se convierte, reconoce a Cristo, entendió. Dios permitió, porque eso no se le permite a todos los judíos. Ellos tienen un velo, pero hay judíos que han sido escogidos por Dios para dar testimonio. No, ellos no son judíos mesiánicos. Se les llama judíos sionistas, que es diferente. Mesiánico y sionista no es lo mismo. Estos judíos, hermanos, desde hoy, familias que, para mencionar algunos, la gente de una vez cree que son teorías de conspiración y con eso asesinan la verdad. Pero familias como Rothschild, familias como Rockefeller, entre otros, son judíos sionistas que todo lo que hacen es en contra de la nación de Israel. Todo lo que hacen es en contra de la nación de Israel. ¿Qué quiere decir? Que ya hay judíos que están cumpliendo la profecía de ser parte de los judíos con el que el anticristo se va a poner de acuerdo, porque dice la palabra de Dios, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Es decir, hay judíos que abandonarán y abandonaron ya hace mucho tiempo el pacto santo. Yo no sé si usted conoce lo que en teología bíblica se conocen como los tipos y los antetipos. Para el que no conozca estos términos, lo vamos a decir rapidito. El tipo es lo que se conoce en la enseñanza bíblica como sombra. La sombra es lo anticipado escrituralmente en la Biblia para que se diera un cumplimiento en el futuro profético. Hay tipos de Cristo como el Cordero. Usted sabe que todos los corderos que sacrificaron los israelitas desde que se estableció la Pascua saliendo de Egipto, todos esos corderos representaban al Cordero Santo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Señor en Isaías dice, ya no quiero más sacrificio. Por eso fue de Dios destruir el templo. Escuchen bien, no fue Satanás. Dios dijo, el Cordero llegó, no necesito más templo. Ya no hay templo hecho de mano de hombre. Yo no habito ahí, ahora yo habito en usted y yo. Ahora Él habita en usted y yo. Entonces, Dios se encargó de que no hubiese más templo. Número 1, porque estaban profanando el templo. Número 2, el Cordero llegó. Número 3, Dios no iba a permitir que nunca más en ese lugar se sacrificara un Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero llegó. El tipo es la sombra de lo que vendría. Pero hay muchos tipos en el Antiguo Testamento. La roca de la que bebieron los israelitas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos tipos en Abraham, el tipo de Isaac, que es Cristo, muchos tipos. La serpiente de bronce que levantó Moisés, el propio Nuevo Testamento indica que así como la serpiente, así él también tendría que ser levantado. Eso es un tipo. En el aspecto de el lado del enemigo, para identificar personajes del diablo, también hay tipos. Hay tipos. En el Antiguo Testamento hay un tipo del anticristo que es el más marcado y el más importante. Y el primero, escuchen, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Escuche bien, hermanos. Déjenme mover la pantalla para ver aquí a la gente. Gracias. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel
que dijo Jesús en Mateo 24:15, obviamente apunta hacia adelante. No hay profecía de doble referencia hacia atrás, lo hemos venido diciendo. Porque lo que dijo Jesús lo va a hacer el anticristo, pero Daniel lo profetizó primero y se cumplió en la dominación griega por un emperador, por un rey malvado y maligno que se llamó Antíoco Epífanes. Hermanos, este hombre que existió, los libros de historia lo tienen registrado, usted lo puede buscar secularmente y lo va a encontrar. Antíoco Epífanes, anótelo si no lo sabía, fue oficialmente, teológicamente, el primer tipo oficial del anticristo. 2. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se cumplió primero porque las profecías de doble referencia es hacia adelante. Lo que hizo Jesús fue hacer una referencia de que Daniel habló de esto primero y se cumplió. Ahora Jesús lo dice de nuevo y se cumplirá. Así como Daniel lo dijo y se cumplió en Antíoco como un tipo, Jesús lo dijo en Mateo 24:15 y se cumplirá en el futuro próximo a la mitad de la gran tribulación. Antíoco Epífanes fue el primer anticristo oficial. Los acuerdos que él hizo con los judíos traidores, escuche bien, los acuerdos que él hizo con los judíos traidores son el tipo de los acuerdos no que se harán. Eso yo lo hubiese dicho hace 80 años si hubiera estado vivo. A mi criterio, ya esos acuerdos se hicieron hoy. Ya estos judíos sionistas entregaron todo en manos del inicuo. Es decir, no hay manifestación del anticristo, nadie se acelere, no se preocupe. Lo que estoy diciendo es que ya hay cosas que se están moviendo con tanta crueldad. Estos judíos sionistas se están moviendo con tanta crueldad en la dominación del nuevo orden mundial que ya se nota el proyecto, que esto ya tiene un acuerdo tras bambalinas. Repito, Daniel 11:30, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Esto se cumplió primero con Antíoco Epífanes. Vamos a leer, si tiene usted la capacidad y la facilidad de su tablet, lea conmigo, o si no, escúcheme con mucha atención, en Macabeo 1:10 de la versión Dios habla hoy, deuterocanónico, versión que está incluida en la Septuaginta y en otras Biblias antiguas. Dice así, escuche bien, estamos hablando del pacto que ya se hizo bajo cuerda, para mi criterio hoy, pero que también lo hizo el primer tipo del anticristo. Macabeos 1:10 dice, de esa raíz salió un retoño. ¿De qué raíz, hermano? De 4 reyes que surgieron después de Alejandro Magno, el llamado Alejandro el Grande. Después de que Alejandro muere tempranamente, quedan 4 reyes dominando Grecia, terribles. De ellos 4 surge uno. Sale un retoño, el malvado Antíoco Epífanes. La palabra malvado fue añadida ahí por el escritor sagrado. En el texto original no dice malvado, solamente se refiere a Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar en el año 137 de la dominación griega. ¿Okay? El propio nombre Antíoco Epífanes, el nombre de él no era Epífanes, era Matriadades. ¿Sabe qué significa Matriadades? Significa dado por el sol. Dado por el sol. Significa Dios. Significa Dios con minúscula. Epífanes es aquel que se proclama como Dios. El solo nombre significa uno que se proclama como Dios, y también significa, su nombre original, Matriadades, significa uno dado por el Dios Sol y que se proclama Dios. Ese es el nombre de Antíoco Epífanes. Se hacía pasar por Dios, completamente alineado con lo que después Pablo diría en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. De eso lo vamos a ver más adelante.
Fíjese, si usted lo puede leer, yo se lo voy a decir si no lo puede leer. Primera de Macabeo 1:11. Por aquel tiempo, esto es historia judía, hermano. Usted no le puede decir a los judíos que no crean en esto. De aquí sale el Hanukkah judío. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles: hagamos un pacto con las naciones que nos rodean. Porque desde que nos separamos, ¿quiénes están hablando allí? Los judíos traidores. Porque desde que nos separamos de ellos, nos ha venido muchas calamidades. Algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey. ¿Cuál rey? El Antíoco Epífanes, el tipo del anticristo. Y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Esto se llama helenización. Es decir, cuando un pueblo es absorbido por una potencia, por una nación dominante, por una nación que conquistó, y ese pueblo se tiene que someter a todas las creencias y dioses de la nación que se apoderó de esa nación. Israel resistía, pero estos judíos buscaron que el pueblo de Israel hiciera pacto con Antíoco Epífanes para que les permitiera a los que querían, a los que aceptaban, renunciar al pacto con Dios, al pacto con el Dios de Israel, para hacerse al nuevo gobernante. Eso era lo que buscaban estos judíos. Por eso es que Daniel 11:30 dice: y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Seguimos leyendo. Dice así, versículo 4 de Primera Macabeos 1:14. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. ¿Sabe qué quiere decir eso de un gimnasio? No se crea que estaban alzando pesas ni con caminadoras, no. En ese tiempo eran centros de vida cultural y deportiva donde los jóvenes eran educados en la cultura griega. Es decir, los judíos iban a mandar a sus jóvenes a esos lugares deportivos a aprender todo el paganismo y la abominación griega. Eso lograron estos judíos traidores conseguir con el pacto, porque se renunció al pacto con Dios. Dice el versículo 15, mire esto, mire la abominación. Aquí empieza la primera abominación. La primera abominación era reconocerlo como Dios, hacer un pacto con él. Mire lo que dice el versículo 15 de Macabeos 1:15. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión. ¿Sabe qué es la circuncisión? Señal del pacto con Dios. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando de la alianza sagrada. ¿Cuál alianza? El pacto de Dios con Israel en el monte Sinaí. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Esto es gran abominación, hermanos. Vendían a los jóvenes como esclavos sexuales, vendían a sus propios hijos para sacrificios satánicos o paganos en aquel tiempo. Esto es aberración, hermano. Escuche bien. Esto es la primera parte. Renunciaron al pacto con Dios. Lo mismo va a pasar en este tiempo con algunos judíos que ya renunciaron al pacto con Dios y son enemigos de la nación de Israel. Pero en medio de la tribulación y gran tribulación futura, porque lo que estamos leyendo es tipo, lo que ya ocurrió primero. La profecía de Daniel de la abominación desoladora se cumplió primero en Antíoco. Por eso que Jesús dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, lo dijo Daniel, pero indaga, investiga, busca mucho más. Profanar el santuario es la tercera. Y la cuarta es hacer que profanen. Para que usted vea que nosotros no estamos hablando ni jugando aquí a la teología, ni a la investigación, ni al maestro. Los judíos traidores que hicieron pacto con Antíoco Epífanes tienen nombre y tuvieron registros históricos. Escuche bien. El primer sumo sacerdote de Israel que hizo acuerdos con Epífanes fue un judío
sumo sacerdote llamado Jasón. Entre este sumo sacerdote, Jasón, y otro sumo sacerdote llamado Onías, se peleaban quién de ellos sería el principal para tener dominio y preferencia delante de Antíoco Epífanes. Surge otro sumo sacerdote llamado Menelao, que quería reemplazar a Jasón y logró reemplazar a Jasón, y entre ellos se peleaban, pero Antíoco Epífanes apoyó a Menelao por encima de Onías y de Jasón. O sea, aquí no estamos jugando, hermano, estamos hablando de nombres. Ellos tenían una batalla interna. Por eso Daniel 30 dice: y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Esto aquí no se le puede dar una interpretación futura, en el sentido que hay que tener cuidado. Porque primero los judíos de Antíoco, los que hicieron pacto con Antíoco, primero se pelearon entre ellos, rompieron los pactos entre ellos y los pactos con Dios. Eso fue lo primero. Cuando ya Antíoco Epífanes tiene que intervenir, se enoja con todos ellos y también arremete contra la propia ciudad de Jerusalén. Después de esta situación que tenían ellos interna, entonces Antíoco Epífanes se enoja y arremete en contra de la propia ciudad de Jerusalén. Escuche bien, aquí es donde se cumple principalmente la parte más coyuntural de lo que es la abominación desoladora. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué tantas cosas? Yo le voy a decir porque esto ahora tiene una aplicación futura. Si esto usted no se lo habían enseñado, póngase cómodo, tome nota, porque esto se disfruta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esto va a pasar mucho tiempo para que alguien se tome la tarea, en el amor de Cristo, en enseñarle estas cosas. Estas son enseñanzas que no se ven. Póngale atención, porque estos son enseñanzas muy poco vistas. No lo digo por mí, lo digo porque es que yo mismo no encuentro esto para ver a nadie que enseña esto. Esto no está en ningún lado. Escuche bien. Después de esa batalla interna entre los sumos sacerdotes Jasón, Onías y Menelao, ahora usted tiene que trasladarse conmigo a ver cuál es la segunda parte de la definición, o la segunda definición de la abominación desoladora. La abominación desoladora, hermano, no es solamente que el anticristo pondrá un cochinito, un cerdito, no. La abominación, hermano, comienza con un pueblo de Israel que abandona el pacto con Dios, que se somete a un líder dominante. En los días de Jesús era Herodes. En los días de Jesús, los sumos sacerdotes de los días de Jesús habían hecho exactamente lo mismo, habían hecho pacto con Roma. Amado hermano, en Mateo 21, la primera entrada de Jesús al templo, que dio el azote de cuerdas, hermano, todos esos animales se ofrecían, el pueblo los ofrecía. ¿Por qué Jesús estaba molesto y dio el azote de cuerda a los cambistas? Porque ese día le correspondía el sacrificio al emperador. Nunca le han predicado esto, nunca le han enseñado esto, porque son datos históricos. Ese día el templo ofrecía, en el templo de Dios se ofrecía holocausto al emperador, quien igual que Antíoco Epífanes se hacía pasar por Dios. Los emperadores romanos también se autoproclamaban Dios. Lo que Jesús estaba viviendo en sus días era también abominación desoladora, porque el segundo templo hecho por Herodes, los judíos de su tiempo tenían que pagar tributo al emperador para que el emperador los considerara a ellos parte del Sanedrín. ¿Sabe por qué nos enseñan estas cosas? Muchas veces porque las personas tienen temor.
¿De qué, hermano? Díganos por qué tienen temor. Cuando usted enseña esto con la verdad de Dios, hay mucho peligro, y esto lo digo para advertencia, hay mucho peligro de que las personas tomen estas enseñanzas como una forma antisemita. La gente cuando escucha estas enseñanzas dice que el que lo está enseñando es un antisemita, odia a los judíos. No, hermano, reprendo al diablo con esa idea o con ese pensamiento. Hay que enseñar esto, hermanos, y cuando usted enseña esto, usted va a comprender por qué tanto disgusto, ira de Dios contra la nación de Israel. ¿Usted no se ha dado cuenta que usted a veces no entiende por qué tanta ira de Dios con la nación de Israel? Porque cuando usted trata de mostrar las realidades de Israel a lo largo de los tiempos y sus abominaciones, hasta hoy, si usted lo menciona, muchos lo piensan que usted es antisemita. Y por eso mucha gente, yo pienso que una de las cosas por las cuales no incluyeron Macabeos entre los libros es porque puede quizá estimular al que esté mal orientado a tener algo en contra de la nación de Israel. Pero la realidad, hermanos, es que en los días de Jesús se hacía lo mismo que en los días de Antíoco Epífanes, pero en otra escala. En otra escala. Macabeos 1:20 viene la segunda parte de la abominación desoladora, porque hoy vamos a dejar bien claro qué fue en los días de Daniel y en la dominación griega, y en los días de Jesús la abominación desoladora. Y eso nos va a permitir, amados hermanos que me ven y que me escuchan, entender qué va a ocurrir. Si usted no entiende esto, usted no va a entender qué va a ocurrir. Pues ya no hay que decir mucho más. Ya yo creo que eso está tan a la puerta, hermano, que wow. Permítame. Macabeo 1:20 dice: después de la victoria sobre Egipto en el año 143 antes de Cristo, obviamente, antes de Cristo, Antíoco, escuche bien esto, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Antíoco Epífanes entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro. Mire esto, se apoderó del altar de oro. Antíoco Epífanes, tipo del anticristo, el primer tipo oficial del anticristo. Se apoderó del oro, del candelero con todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados, de las copas, y estamos hablando del templo de Jerusalén, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo. Acuérdense que esos velos estaban tejidos, incluso tenían oro, y las coronas. Y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Versículo 23. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos. ¿Sabe qué quiere decir tesoros escondidos? Los templos de la antigüedad servían también de depósitos para guardar sumas considerables de dinero, aún de personas presas o privadas de libertad. Eso eran los tesoros escondidos, no vaya a pensar que eran más cosas, ¿ok? Los cuales logró encontrar. Con todas esas cosas se fue a su país y también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Habló con grandísima insolencia, y de eso también habló el profeta Daniel. Esto tiene concordancia con Daniel también. Daniel 11:28, para los que apuntan, Daniel 11:28 y otros pasajes más que no tengo tiempo hoy de mostrar. Escuche bien. Esto, hermanos, es la abominación desoladora. Escuche bien. Lo que hizo el primer anticristo para que se considerara la abominación desoladora no fue un sacrificio en primer lugar. Vamos a ver dónde entra el asunto de los cerdos, porque no quiero tampoco, como quien dice, barrer con todo lo que se enseñó. El tema de los cerdos va a entrar ahora.
Pero la abominación desoladora es mucho más. Por eso Jesús dice, el que le entienda. O como dice el profeta Daniel, todo lo que hizo el anticristo en este punto no fue destruir el templo. Fue prácticamente apoderarse de todo, entrar él siendo un gentil, un rey pagano, en un lugar que solamente podían entrar los sumos sacerdotes. Tomar todo lo que tenía valor en los rituales judíos. ¿Por qué yo puedo afirmar contundentemente que esta es la verdadera abominación desoladora? Y que también será que profanen los propios judíos el pacto con Dios, sus casas y todo lo que ellos tengan va a ser profanado para los que se sometan al anticristo, para los que se sometan a la bestia a partir de la tribulación, de la gran tribulación en adelante. Recuerda los que apuntaron, recuerdan cuál era la definición de desolación. Se las voy a recordar porque tengo que darle sustento a esto. Esto no es relajo, hermano. La escatología bíblica es seria. Esto es serio, hermano. Usted está poniendo, yo estoy poniendo aquí mi nombre, estoy poniendo aquí mi reputación, estoy poniendo aquí mi ministerio. Yo no estoy jugando con esto, hermano. Esto es delicado. Por eso mucha gente prefiere no meterse aquí, porque pueden tener problemas si no pasa el filtro cuando otros lo ven. Pero para la gloria de Dios estamos dando sustento bíblico histórico. Aquí hay Biblia, aquí hay exégesis bíblica, teología bíblica, y hay eventos históricos irrefutables, como lo fue este emperador pagano abominable que surge de 4 reyes que sucedieron a Alejandro Magno. Esto es historia. La abominación desoladora, Daniel no la especificó en Daniel 11:30 y 31, no. Daniel se quedó allí. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, pero no te da detalle, y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entre la abominación desoladora que vamos a seguir viendo está en que el emperador coloca una estatua de Zeus en ese lugar, pero eso no lo hizo todavía. Lo primero que hizo Antíoco fue tomar todo lo de valor, pero vamos a seguir avanzando. Porque esta enseñanza es una dedicación especial a un tema que hemos pasado corriendo a caballo por allí. La gente pasa en bicicleta, en scooter, en lo que sea, pero pasan corriendo. Entonces vamos a darle amor a esta enseñanza con pausa para que quede un fundamento y algo bien grande en su corazón. Información que le va a permitir alinear los tiempos modernos. Esta primera entrada de Antíoco Epífanes en el lugar santo, en el templo de Dios, tomando todo lo de valor, aún los tesoros escondidos, dinero, etcétera, etcétera. Esto es lo primero que se considera abominación desoladora después de que los propios judíos traidores hicieron ya pacto con él. Y dimos los nombres para que usted los busque. Onías, Jasón y Menelao. Hay nombres, hermanos. Ok. ¿Qué dijimos en la definición sencilla de qué es abominación? Repito, sensación de sufrimiento o vacío provocado por una angustia, tristeza y dolor muy grande. Segunda definición, ruina, destrucción completa de un edificio, un territorio, etcétera, de manera que no quede nada en pie. Pero la primera la quiero utilizar ahora. Sensación de sufrimiento, vacío provocado por una angustia, tristeza y dolor muy grande. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de que Antíoco hizo esta abominación dentro del templo y tomó todo lo de valor, un gentil que no debió entrar en el lugar santísimo y no debió tomar todos los objetos sagrados para Dios que representaban pacto de Dios con la nación de Israel? ¿Qué ocurrió después de que Antíoco Epífanes sale de allí y hace esta gran abominación? Macabeos 25, el versículo que sigue.
el versículo que sigue, cuando dice, también mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia, el versículo que sigue dice así: en todo Israel hubo gran tristeza. ¿Qué es desolación? Sensación de sufrimiento vacío provocado por una angustia y tristeza. En todo Israel hubo una gran tristeza, desolación. Los jefes y los ancianos lanzaban ayes de dolor. Las muchachas y los jóvenes perdieron su vigor. Desapareció la belleza de las mujeres. Los recién casados entonaban lamentaciones. Las novias guardaban luto. Sentadas en sus alcobas, la tierra entera se conmovió al ver la suerte de sus habitantes. Todo el pueblo de Jacob, ¿el pueblo de quién? De Jacob, Israel. Todo el pueblo de Jacob se vio cubierto de deshonra. Y la definición lingüística y escritural de desolación es sensación de sufrimiento o vacío provocado por una angustia, tristeza, dolor muy grande. Exactamente lo que ocurrió después de que Antíoco profana el templo. Esto, hermanos, escuche bien, ocurrió en los días de Jesús. Escuche esto, por favor, escuche esto, esto es muy importante. Esto va a ocurrir también en el futuro próximo, en la abominación desoladora del tercer templo. No hay ningún problema con eso, pero escuche. En los días de Jesús hubo también desolación. En los días de Jesús hubo una sensación de sufrimiento o vacío, provocado por una angustia, por una tristeza y por un dolor oído, En los días de Jesús se dio esto, pero por una sola persona, Jesucristo. El único que entendía lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, en el templo, era Jesús. El único que entendía lo que representaba para Dios todos los pactos que hicieron los sumos sacerdotes con Herodes y con todos los emperadores, y que le dedicaran un día exclusivo para sacrificarlo al propio emperador, era Jesús. Por eso del azote de cuerda. Por eso que Jesús dice, mi casa, casa de oración será llamada, a vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso lo hizo Jesús. Porque en Jesús, en ese momento al entrar al templo, había sensación de sufrimiento por lo que veía. Sensación de vacío, provocado por una angustia y tristeza de un dolor muy grande, pero en Jesús nada más. Solo Él sufrió lo que ocurría en el templo, porque ya los judíos, los sumos sacerdotes, habían hecho lo mismo que los sumos sacerdotes de los días de los macabeos, de los días de Antíoco. Los sacerdotes de los días de Jesús habían hecho lo mismo que hizo Oneas, Jasón y Menelao. Y es lo mismo que ya seguramente se ha hecho tras las sombras en lo que se está dando. Porque hay judíos que desde ya traicionaron a su propia nación, traicionaron a la nación de Israel, desde ya. Por eso la importancia de aprender esto, para que usted vea que la abominación desoladora es mucho más. No se puede pasar por Mateo 24:15 a caballo, a todo galope. Y esto es una exhortación para los que amamos la palabra y estudiamos la palabra. Volvamos al amor por el estudio, volvamos a ese amor, hermano, que no nos cueste dedicarle a una enseñanza una hora completa, una sentada con bolígrafo en mano, con papelito en mano, repasarla. Me han llegado testimonios de hermanos que dicen, hermano, yo esa enseñanza la repasé 4 veces y todavía estoy apuntando. Para la gloria de Dios, lo digo, testimonios para la gloria de Dios. Porque la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, hermano, era una invitación de Jesús a indagar, a buscar. ¿Qué es realmente la abominación desoladora y por qué Jesús está interesado en que nosotros aprendamos estas cosas con más profundidad, hermano?
porque eso nos va a permitir alinear los tiempos que estamos viviendo hoy. Esto nos va a permitir, hermanos, alinear qué está pasando en estos días. En Macabeos capítulo 1, el versículo 34, voy a darle más datos. Dice allí, pusieron en ella, en una ciudad fortificada cerca de Jerusalén, pusieron en ella paganos impíos y judíos renegados. ¿Qué dice ahí? Judíos renegados, traidores. Y se fortificaron allí. Almacenaron armas, provisiones y guardaron allí las cosas que habían robado en Jerusalén. Allí se pusieron al acecho. Fue un peligro para el santuario y una constante amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del santuario y lo profanaron. Salmo 106, 38. Mire lo que dice el Salmo 106, 38, para que salgamos un momentito de Macabeos. Todo esto no sorprende a Dios, todo esto estaba escrito anteriormente, anticipadamente por nuestro Dios Todopoderoso. Salmo 106, 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron sus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de sus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar rojo. Perdón, es el 38. 106, 38, perdone. Aquí está. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada de sangre. Esto es una profecía. Esto lo estaba diciendo David de lo que vendría. Eso fue lo que ocurrió en los días de Antíoco Epífanes. Eso se está dando porque ya en el mundo oscuro, hermano, cosas que ya difícilmente incluso se pueden decir ya por las redes sociales sin un problema. Usted no tiene idea del problema que yo tengo para subir un videíto, hermanos, a mi canal. Con un poquito de luz nada más y me cuesta un mundo. Macabeo 1:39 dice, el templo quedó en ruinas y desierto. La abominación desoladora también era destrucción. El templo quedó en ruinas y desierto. Las fiestas se volvieron días de tristeza. Los sábados o sabbat, o el día de reposo, fueron causa de vergüenza y el honor de la ciudad se convirtió en ignominia. Como fue día grande su gloria, así de grande fue su humillación. Su altivez quedó convertida en tristeza. Mire, para que quede claro de que además de eso, además de estos aspectos, el anticristo y la abominación desoladora también será que el anticristo o la segunda bestia, así como Antíoco lo hizo, lo hará también en el tercer templo y contra la nación de Israel. ¿Qué cosa, hermano? ¿De qué usted está hablando? El propio anticristo va a hacer que los propios judíos que no resistan esa prueba, esa es la prueba de ellos, porque van a ser probados como se prueba el oro. Que ellos mismos hagan sacrificios que profanen todo lo que se llama Dios, como lo dice segunda de Tesalonicenses. Esto es lo último que voy a leer de Macabeo 1 del 41 en adelante. Escuche bien. El rey, ¿cuál rey? Antíoco. El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba, cosita que estamos viendo ahora. Todos son decretos, y los decretos presidenciales están por encima de la Constitución, están por encima de derechos humanos, están por encima de todo. Decretos, téngale mucho cuidado con los decretos. Ahora están de moda los decretos.
El rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba, no pedía, ordenaba a todos a formar un solo pueblo. ¿A qué le parece eso? A Torre de Babel. Una sola religión, ¿sí? Un solo gobierno mundial, que ordenaba a todos a formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias, igual que lo vemos hoy. Por eso las migraciones descontroladas a todos los países, eso es un tema aparte, como la migración descontrolada fue una estrategia sionista, fue una estrategia masónica que permite que por darle entonces derechos a minorías que vienen entrando, hacen que los derechos de ellos estén por encima de los nuestros, y de esa forma se hace homogénea una sola ley para todos por encima de las leyes que existían. Las leyes que hoy están por encima de los derechos humanos, por encima de las constituciones de todos los países, por causa de esta situación sanitaria, estos decretos están por encima de sus leyes. Esto no es nada nuevo, estos son artimañas del diablo que vienen dándose desde tiempos antiguos. Versículo 43. Y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Todo esto es abominación desoladora. Todo esto es abominación desoladora. No crea que la abominación desoladora era una sola cosita. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos, nuevamente decretos, que obligaban, igual que hoy, que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario de Dios, abominación desoladora, que hacían profanar el sábado, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, abominación desoladora. Miren dónde entra el tema de los cerdos, porque la gente quiere decir, hermano, el tema de los cerdos, porque si no vamos a quedar mal. Los que dijimos eso, sí. Versículo 43, la historia macabea, una historia de valor que Dios permitió que esta familia defendiera la simiente. 47, que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros. Este es para la nación de Israel, abominación desoladora. 48, dejar sin circuncidar a los niños y marcharse con toda clase de cosas impuras y mancharse con toda clase de cosas profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos de Dios. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey, del primer anticristo, que esto es una sombra de lo que viene, esto hay que hilarlo fino. Aquel que no obedeciera la orden del rey sería condenado a muerte. Sería condenado a muerte. Amén. Mire esta orden. En el versículo 54, me gusta, no puedo dejar esto por fuera. Dice así, el día 15 del mes de Quisleu, ¿sabe qué significa Quisleu? Diciembre del año 145 de la dominación griega, obvio. Aquí en la referencia dice, esta fecha corresponde a diciembre del año 167 antes de Cristo. El rey cometió un horrible sacrilegio. Aquí viene la abominación desoladora final. Pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. Este altar pagano, hermanos, era, aquí dice la referencia dice, un horrible sacrilegio, la colocación de la estatua de Zeus, estoy leyendo, la estatua de Zeus sobre el altar, sobre el gran altar de los holocaustos judíos. Esto tiene referencia, para que vean que Macabeos debió estar incluido. Esto tiene referencia aquí mismo con Daniel 9:27, 11:31, 12:11
y Mateo 24:15. ¿Cómo la ves? Macabeo me está dando referencia, concordancia con Mateo 24:15. Macabeo, el no incluido, me dice aquí en la referencia que estoy leyendo de la tablet, aquí, yo no lo inventé yo, Mateo 24:15 y Marcos 13:14. La estatua de Zeus es un tipo de la estatua que está refiriéndose Juan en Apocalipsis 13. Y lo que hará el anticristo acá, en lo que viene, será más grande todavía, porque el dragón le va a permitir un poder especial a la bestia, a la primera y segunda, que harán que esa imagen hable. Miren lo que viene. Por eso que lo que hizo Antíoco es una sombra. La estatua que colocarán en el futuro próximo de la bestia, Mateo, en Apocalipsis 13, esa estatua ya no será de Zeus. Será la propia imagen de la bestia. Ya no será Zeus. ¿Sí? Usted lo vio y no me quiero meter allá porque hoy estamos definiendo algo. Ya se me está acabando el tiempo y necesito entrar a las preguntas y respuestas, pero quiero que le quede claro, hermanos. Escuche bien. El día 25 de cada mes se hacía esa abominación en todas las casas. Usted sabe que esta ley la estableció Antíoco Epífanes, ¿sí? ¿Cuándo comenzó a regir esta ley? El día 15 del mes de Quisleu. ¿Sabe? Comenzaba el 15 y terminaba el 25. Y la fiesta más grande se hacía el 25. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre del mes de Quisleu, que es diciembre, era el cumpleaños de Antíoco Epífanes. Para los que no saben qué celebramos el 25 de diciembre, vamos a dar ese tema hasta ahí porque le puede dar urticaria a mucha gente, amén, que han hecho muchas cosas con la Navidad. Yo no me quiero meter en esos temas, pero mi compromiso es decirle la verdad, usted toma decisiones. Quisleu es el mes de diciembre. Este decreto abominable comenzaba el 15 y terminaba el 25 de diciembre, la fiesta grande, porque el 25 de diciembre era el cumpleaños del rey. Y si usted piensa que yo me lo estoy inventando, no. Aquí lo dice en la referencia, el día 25 de cada mes se conmemoraba el nacimiento del rey. Lo estoy leyendo aquí. En la referencia no me estoy leyendo ni inventando nada, por si acaso me sale un Sanedrín nuevo por acá y me llevan a la hoguera, por si acaso. No. Usted decide qué usted va a hacer en diciembre y cómo se lo explica a su niño o si lo quiere seguir celebrando. Yo lo dejé de celebrar hace 6 años. Uno de mis hijos me dice que le robé su niñez, pero él va a entender algún día. Y después de eso toda mi familia entendió. Y aquí estoy, no me falta ni un pedacito. Después de que tomé esa decisión, no sé, pero Dios se ha glorificado y abrió puertas y muchas cosas pasaron que ya entran en categoría de testimonio. Hermano, escuche bien. Necesito leer el versículo 60. De acuerdo con el decreto, escuche bien, las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, necesito esto para saltar a Mateo 24. De acuerdo con el decreto, las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron con sus hijos colgados del cuello y mataron también a sus familias y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros, prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada. Y en efecto murieron y fueron días terribles de calamidades para Israel. Y usted cuando lee después de la abominación desoladora que queda completamente clara, usted va a entender
que cuando Jesús dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es mucho más. Y usted va a entender por qué Mateo 24 tiene mucho parecido con los días de Antíoco y tendrá mucho parecido con la persecución acérrima que tendrá el anticristo contra la nación de Israel. Por esa razón, Mateo 24:16 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa, lo que yo llamo la gran persecución, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y el 19, por primera vez usted va a entender por qué dice Jesús: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ya lo leímos en Macabeos 1:64. Las mujeres eran matadas, eran muertas, colgadas con sus hijos de los cuellos. Las ahorcaban a ellas con los hijos ahorcados de sus cuellos. ¡Qué horrores, hermano! En los días de los Macabeos, las mujeres que no querían cumplir los decretos del rey, de Antíoco Epífanes, el primer anticristo, el tipo del anticristo, las mataban de esa forma. Y ahora usted entiende por qué Jesús dice: más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y no lo puedo leer aquí, pero como ya esto es un tema cocinado de nosotros, el día de reposo, Jesús dijo aquí: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque una de las más grandes matanzas que hizo Antíoco Epífanes contra los que se negaron a cumplir los decretos de Antíoco fue que los acechó. Habían más de 1000 israelitas que huyeron y Antíoco los acechó y esperó que fuera el sábado. Y como ellos sabían que estos habían huido porque eran fieles, los atacaron en día de sábado, sabiendo que no se iban a defender el día del sábado. Ahí está en Macabeo, lo puede leer, es una invitación para que lo lea. Y mataron a 1000 israelitas que se negaron a defenderse porque era sábado. Por eso vas a entender por qué Jesús dice: orad pues que en vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y hay mucho más que vamos a alinear, hermanos. Usted se va a dar cuenta que esto que leímos en Macabeos, que Jesús mismo nos manda a investigar, el que la entienda, tiene una relación directa con lo que vamos a seguir viendo en Mateo 24 y en Apocalipsis. Nos vamos a alinear de forma perfecta. Hermanos, no van a haber dudas, no van a haber baches, no van a haber cosas de que yo no entiendo aquí, yo no entiendo acá. Cuando las cosas se alinean correctamente, hermanos, no deben haber incongruencias. No importa lo que se enseñó mal, usted va a decir: ahora entiendo. Como a esto que usted está viendo ahorita, usted va a decir: ahora entiendo. Hermanos, el tiempo se nos acabó, lastimosamente. Hay tanto, hermano, usted no tiene idea, todo lo que falta, todo lo que me hubiera gustado seguir diciendo y compartiendo con ustedes, pero no hay tiempo y hay que respetar el tiempo para ver si logramos responder al menos una o dos preguntas. Esto es una enseñanza, las enseñanzas son así porque vamos avanzando. La promesa en el nombre de Jesucristo, hermanos, de parte de este humilde servidor que hace esto con todo su amor para ustedes y para todo el cuerpo de Cristo, es que cuando nosotros dijimos un compromiso de decodificar Mateo 24, donde Jesús está describiendo por secciones todo Apocalipsis, vamos a cumplir con esa palabra. No va a quedar ni una tela de duda de esta afirmación, un poco osada, un poco atrevida, pero a eso nos llamó el Señor y tenemos los recursos y el depósito del Espíritu Santo por su palabra para entregar y cumplir con esas palabras que dimos. Adelante, siervo, para ver qué tenemos y después lo que usted diga. Adelante. Bueno, mis amados hermanos, tal cual, como dijimos al principio, este es el espacio que estamos abriendo para que ustedes puedan interactuar. Cualquier duda que tengan, pregunten, mis hermanos, no se restringe nada. Lo único que pueden textear ahí y yo le doy el feedback al maestro. Igual él puede estar leyendo, ¿verdad?
para que podamos responder. El espacio es suyo, hermano. Ahí le dejo el espacio. A ver, si alguien tiene una pregunta, lo puede escribir, o si puede, y si quiere puede solicitar que se abra el micrófono. Y si no hay preguntas, me voy a sentir bien, porque yo voy a decir, bueno, es que lo entendieron, me expliqué, gloria al Señor. Pero si alguien tiene una duda, puede hacerlo en este momento. Tenga la confianza de que si la pregunta tiene una respuesta que vamos a ampliar más adelante, yo le digo, y si no, le puedo responder ahorita. Pero queremos dar esta apertura de preguntas y respuestas porque pues queremos hacerlo así. Creo que es necesario. Adelante, ¿alguien quiere preguntar algo? Si no, entonces también podemos pasar. Sí. ¿Alguien tiene un comentario? Ok, nadie tiene preguntas. ¿Alguien tiene un comentario y quiere...? Me parece que el hermano Ricardo tiene una pregunta. El hermano Ricardo tiene una pregunta. Hermano Ricardo. Control, ¿le puede abrir el micrófono? Controle al hermano Ricardo. Sí, cómo no. Me asiste, hermano Ernesto, para que le abra el micrófono al hermano Ricardo. Y otro Ricardo, Ricardo Riffer. No, el otro Ricardo Riffer. Bueno, adelante, hermano. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén. Era sobre los libros de Macabeos. ¿Tiene alguna idea de que en ese momento que se hizo la reunión, creo que fue como en los años 300 por allá, que 300 ya lo que se recopiló y se hizo la depuración, por decirlo así, de los libros que iban a ser oficiales para la Biblia? ¿Tiene alguna respuesta del por qué específicamente se sacó los Macabeos en esa reunión? Sí, en efecto, eso está en la enseñanza del origen de la Biblia. Fue una decisión completamente católica, fue cuando se decidieron qué libros serían incluidos. Eso no fue una decisión en consenso, como quien dice que consultaron a todas las partes. Eso fue un concilio vaticano que tomaron la decisión de no incluirlo. Y una de las razones, pues, era que los datos que hay allí se cree que se consideraban un poco delicados en cuanto a la información que hay. Si usted puede leer Macabeos el 2, donde ya comienza la batalla de Macabeos, de los hijos del sumo sacerdote de Esdras. Ellos son descendientes de Esdras, de la primera camada de 24 sacerdotes de los días de Esdras y Nehemías. Y cuando surge esa batalla, pero también hubo mucha sangre, hubo mucho sufrimiento, y se cree que como los detalles que hay allí son tan sangrientos, tan fuertes, es posible que esas fueron las determinaciones para no incluirlo. Pero comunidades de judíos mesiánicos, es decir, de judíos que creen en Jesús, en Jesucristo como Señor, que lo reconocieron, ellos utilizan dentro de su material de estudio. Conozco de varios maestros que eran rabinos, ahora son creyentes en Estados Unidos, y sigo a varios también que son muy buenos maestros judíos. Uno de ellos se llama Jonathan Cahn, no sé si alguien lo ha escuchado, pero lo pueden buscar. Jonathan Cahn es un maestro judío excelente, y ellos mismos defienden el uso de la historia de los macabeos. La consideran coyuntural, importante, y
toda la comunidad judía que ha creído en el Señor consideran que ellos hubieran estado en contra de la decisión de Roma de no incluir los macabeos, porque incluso estuvo dentro de la Septuaginta siempre estuvo allí. Amén. Gracias, gracias, hermano. Amén. Amén. ¿Otra pregunta? ¿Algún hermano? No tengan pena, hermanos. Pueden preguntar. Ábrale el micrófono a la hermana Patricia Whitaker. Adelante, hermana Patricia. Buenas noches. Bueno, yo vengo escuchando esta charla o estas enseñanzas desde que comenzó, ¿verdad? Y me ha llamado mucho la atención eso de las 70 semanas de Daniel, que yo jamás todavía he escuchado mencionar. A mí me gusta la historia de Daniel, que yo he escuchado predicar, me ha gustado mucho la historia de Daniel, pero nunca escuché sobre esas 70 semanas. Y la otra es, entonces, si el 25 de diciembre no celebramos el cumpleaños de Jesús al nacer, ¿qué día celebramos el cumpleaños de Jesús? Interesante pregunta. Bueno, definitivamente que, mire, la fiesta del cumpleaños de Antíoco nunca se dejó de celebrar. Una fiesta helenizada. Mencionamos la explicación de qué es helenizar. Es que la nación que toma a otra hace una mezcla de tradiciones y de costumbres y fiestas que no pueden quitar. Escuche, hay fiestas que están metidas en el corazón del pueblo que los gobiernos y la política no quitan, porque eso da problema. Amén. Acuérdese lo que hacía Roma con las fiestas y en el Coliseo, ¿sí? Circo y pan, esa es la expresión de que usaban los romanos. Mientras que el pueblo tenga circo y pan, ellos pueden hacer y controlar al pueblo. Vamos a darle una explicación local. Ningún panameño, ningún presidente había podido quitar el carnaval. El carnaval se quitó en el 2020 por la pandemia, pero ningún presidente puede quitar el carnaval en Panamá porque el mismo pueblo lo apambincha, lo acaban. Entonces, hay fiestas que los mismos emperadores no retiraban porque ya eran fiestas completamente metidas en el corazón del pueblo. El 25 de diciembre del mes de Kisleu, del tiempo de la dominación griega, no se dejó de celebrar porque se convirtió en una fiesta carnal, de desorden, de desenfreno sexual, de vicios, gente caída sin Dios. Esas fiestas eran completamente de desenfreno, como un tipo de carnaval. Cuando llega la dominación romana, no quitan la fiesta. ¿Qué hacen? La helenizaron. Entonces, lo que era la fiesta del Antíoco se convierte en la fiesta del dios Sol y se celebraba de la misma fecha a la misma fecha del 25 de diciembre. Y esa fecha entonces fue cristianizada por Constantino, que es el que viene entonces introduciendo toda la helenización y cristianizando todas las deidades católicas, dándole nombres cristianos de los mártires del Señor. Esta fiesta, hermana, el Señor nunca dijo que la celebráramos. Yo tengo una enseñanza pendiente, tengo discípulos aquí, gloria a Dios, quien saludo que me han pedido mucho esta fecha. Por ahí está Lee Francis, que sabe que tengo esta enseñanza pendiente. La fecha de nacimiento, no de celebración. Hay un estudio muy detallado que te puede permitir saber en la fecha donde nació el Señor. Así que, pero está muy lejos de diciembre y tenemos que hacer uso de lo que es el calendario hebreo, no del calendario que usamos nosotros. Esa enseñanza, no mucha gente se interesa en eso, pero tengo un compromiso con el Señor de entregar esa enseñanza completa, porque lo que nosotros celebramos está lejos de que Dios haya pedido que lo celebremos.
Pero hay gente que pues, esto es un problema y ya que a nivel de conciencia, cada uno toma sus decisiones, cada uno piensa que es bueno, hay gente que dice, no, yo celebro al Señor, no importa que no sea la fecha esta, pero yo lo tomo así, yo lo veo así, bueno, yo y todo el mundo respeta esa decisión, no estamos en contra del que lo quiera celebrar, el Señor dice en su palabra, que el que se cae para su Señor se cae y el que se levanta para su Señor se levanta. Yo no me meto en eso, yo solamente entrego lo que está escrito, datos históricos, evidencia histórica, y cada uno toma la decisión que mejor le parece. Adelante. Si cabe otra pregunta, adelante, ahora que la gente se está como soltando. Amén, amén. Un espacio, el espacio sigue abierto todavía para que pregunten. Una última pregunta, aunque sea. ¿Quién tiene otra pregunta? Amén. Bueno, cerramos el espacio ya que nadie más tiene otra pregunta. Creo que todo el mundo está clarito, ¿verdad? Con el tema. Aleluya. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Amén. Vamos a estar orando, ¿verdad? Vamos a estar orando. Primero vamos a orar por la vida de nuestro amado Maestro, quien Dios ha depositado por esta tarea y en el cual el Señor ha puesto pues esta responsabilidad que no es pequeña, sino enorme, de enseñar esta palabra como es. Amén, en estos tiempos tan difíciles. Padre, te damos gracias, Dios mío, te presentamos la vida del hermano y nuestro maestro Juan Carlos Montenegro, Dios, en el cual tú has depositado esa paciencia, Señor, esa gracia para enseñarnos, Señor, oh Dios de la gloria, según tus planes y propósitos. Señor, cada día ayúdalo, Padre, a seguir en este camino, dándole ese ánimo que necesita, Señor, en medio de los embates, en medio de las dificultades, Dios mío, aleluya. Padre, permite que cada día pueda gozar de buena salud, Señor, tanto corporal como financiera, Dios mío, súplele sus necesidades, que no haya escasez, Señor. Si hay escasez, Dios mío, porque tú lo permites, pero en medio de todo eso, Señor, tú súplele, Padre, Dios de la gloria. Gracias, Padre amado, cada día, Señor, por lo que tú has hecho en tu vida, por lo que tú harás. Padre, bendice a su familia, bendice todo lo que él haga, Señor, desde ahora y para siempre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Padre, también vamos a estar orando para despedir este culto. Esta enseñanza manó de la presencia de Dios. Padre amado, Padre de gloria, te damos gracias. Padre, bendice la vida de todos los que se lograron conectar, Dios mío. Permítele, Señor, tener un sueño reparador en esta noche. Padre amado, Padre de gloria, que la semana siguiente, Señor, en las enseñanzas que faltan, Señor, oh Dios de la gloria, puedan conectarse. No solamente eso, Padre, dale la gracia, dale ese ímpetu, dale, Señor, ese ánimo, para que inviten a otras personas también a conocer estas verdades, Dios mío, que son tan necesarias conocerlos, Padre de gloria. Son revelaciones, Dios mío, que muchas personas desconocen, pero que necesitan accesar también al conocimiento de tu palabra para que puedan entrar en la plenitud de tu verdad. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Gracias, Padre amado, Señor y Dios de la gloria. Señor, Padre, Señor, te pedimos, Señor, que tú le des fortaleza a aquel que esté débil, Dios mío. Dale salud y medicina a aquel que está enfermo entre nosotros, Dios mío. Padre de gloria, que tu diestra y tu poder, Señor, y tu misericordia sobre todas las cosas esté sobre la vida de cada hermano, cada hermana que se ha conectado, Dios, en esta noche. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, la cruz está